De Dios, amados, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero un tiempo muy especial de alabar al Señor y me encanta esto de escuchar a la iglesia adorando y exaltando al Señor. Creo que eso es el punto de por qué hacemos una alabanza, hacemos una adoración, es escuchar al pueblo de Dios también adorándole al Señor. Así que doy gracias a Dios, me sentí tan bendecido en este tiempo, gracias a Dios porque en la simplicidad, me encanta esto, en la simplicidad, con una sola guitarra, una voz, toda la congregación. Mire cómo Dios es tan hermoso que hace algo tan grande de lo poco que nosotros a veces podemos tener. Así que doy gracias a Dios por eso. Le invito por favor que busque Lucas capítulo 8, versos 22 al 25. Vamos a estudiar esta porción hermosa de la palabra. Lucas capítulo 8, versos del 22 al 25. El título de este mensaje lo he puesto como calma en medio de la tormenta. Si ya lo tiene, póngase de pies, por favor. Vamos a honrar lo que dice la bendita palabra de Dios. Ya lo tiene, Lucas capítulo 8, versos 22 al 25. Acompáñeme leyendo, iglesia amada. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Dios añada bendición a la exposición de su palabra. Tome asiento, por favor. Un tiempo y un texto que creo que calza perfecto para cada uno de nosotros. Un poco pensando en cómo dar una introducción, estaba pensando en la vida cotidiana. No sé si usted ha tenido la oportunidad de conducir en una carretera, creo que la mayoría lo hemos hecho. Y estamos en un día soleado, la música suena de fondo en nuestro radio, todo parece ir bien y de repente, sin previo aviso, una nube oscura aparece. El viento comienza a golpear el auto, la lluvia cae torrencialmente sobre el auto, la visibilidad se disminuye y sientes que perdiste el control. ¿A cuántos les ha pasado en la carretera alguna vez? Estábamos recién de vacaciones con mi familia y pasó algo interesante. No sé si alguien conoce una vía que va en Bolívar a un lugar que se llama Balsapamba. Estábamos yendo a una piscina. Y recuerdo que habíamos determinado con mi ñaña subir por una carretera famosa aquí en el Ecuador, que se le conoce como la carretera de la muerte y se llama El Torneado. No sé si alguien ha oído de esta carretera. Bueno, en fin, es una carretera que tiene muchas curvas cerradas, ha habido miles de accidentes, muertes en esa carretera, pero con mi ñaña decidimos tomar. ¿Qué es lo interesante que pasó en este lugar? Que mientras subíamos, de estar en un lugar soleado, estábamos en unas piscinas, íbamos subiendo la carretera y sorpresa, nos sorprendió una neblina. No veíamos absolutamente nada, teníamos barranco a nuestra derecha, mirábamos barranco a nuestra izquierda. Les hablo de 200, 300 metros de barranco. Y uno se siente abrumado y le dice: a ver, ¿dónde está la línea? Saca la cabeza para ver la línea de la carretera. No había líneas. Y uno se siente tan asustado en esos momentos que todo está bien y de repente todo está nublado y hay una tormenta. Y lo mismo experimentaron los discípulos. En la vida espiritual, amados, suele suceder algo parecido. Un día todo parece tranquilo, un día todo está bien en la familia, la salud está estable, el trabajo fluye, hay ingreso económico, el ministerio está prosperando y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, amados, una tormenta irrumpe. Una llamada del médico, una crisis económica, un conflicto familiar, una decepción profunda.
lo que era calma se convierte en caos, y lo que era confianza ahora se convirtió en miedo. Y así es la vida. A veces no esperamos situaciones o problemas. Uno no está invitando a los problemas, ¿sí o no? Uno no es que dice, a ver, en esta temporada de mi vida quiero que me suceda esta enfermedad, de ahí paso que se me dañe el carro en esta etapa, y aquí que me falte un poquito de dinero. No. ¿Qué pasa? De repente las cosas caen en nuestra vida, y como yo lo sé llamar, caen en combo. Viene una cosa y no salimos de una, viene otra y otra y otra, y en nuestra vida es como, ¿qué está pasando? Y los discípulos estaban experimentando esto, y usted puede ver en el texto, en Lucas 8, 22, 25, experimentan tal cual lo que le estoy diciendo. Ellos comenzaron el viaje obedeciendo a Jesús, porque el Señor les dice, vamos, síganme. Y ellos obedecen, pero no buscan problemas. Sin embargo, la tormenta les encuentra, y aquí hay una lección vital, amados. Preste atención a esto. Seguir a Cristo no es garantía de ausencia de tormentas de nuestra vida, pero sí es garantía de que su presencia y su autoridad va a estar en medio de esas tormentas. El mar de Galilea, o este lago conocido, es muy famoso porque entre los lagos es el punto más bajo que tenemos en la tierra. De hecho, tiene 210 metros bajo el nivel del mar. Es un mar especial porque tiene unas características, que está rodeado por montes. Entonces el aire frío de los montes baja hasta esta parte del lago, y mientras se choca con las corrientes cálidas que tiene el lago, pueden crear tormentas repentinas. Si no sabía eso. Y el Señor les dice a los discípulos, les invita, les dice, vamos a cruzar al otro lado. Y en medio del mar, incluso a pescadores experimentados, como algunos de los discípulos eran, sorprenden tormentas, barcos se han anegado, vidas se han perdido. ¿Por qué? Por estas tormentas repentinas. Chocan, se hace un viento instantáneo. Los discípulos, que eran pescadores expertos, pero esta tormenta era distinta, era más fuerte de lo que ellos podían manejar. Como muchas veces en nuestra vida, ¿sí o no? A veces son cosas que decimos, esto, a veces pensamos, ni siquiera Dios creo que puede controlar esto en mi vida. Pero déjeme decirle, amados, que Cristo está en nuestra barca, y eso lo vamos a estudiar. Aunque las tormentas de la vida nos llenan de temor, debemos confiar que Cristo tiene autoridad absoluta sobre toda circunstancia. No hay nada que se escape del control de Dios. Aunque nosotros temamos, aunque parezca que ya aquí se descontroló todo, el Señor está en control de todo. Nunca ha perdido el control. Mire por favor lo que dice el texto. Metámonos por favor al texto en la palabra de Dios. Dice el 22 y 23, leamos. ¿Qué pasa aquí? El Señor está probando la fe en medio de la tormenta. Dice, aconteció un día, léalo conmigo, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿qué les dice el Señor? Note esto, ¿qué les dice? Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. 23. Pero mientras navegaban, mire el Señor qué hace. Esto demuestra la humanidad también del Señor. Recuerde que Él estaba haciendo milagros, Él estaba compartiendo el evangelio. El Señor también cansado, mire, dice, pero mientras navegaban, Él, hablando del Señor, se durmió. ¿Y qué pasa luego? Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Note esto, que la orden de Jesús les dice, ¿qué les dice el Señor a sus discípulos? Pasemos al otro lado. Este es un plural exhortativo que implica una certeza, una dirección incluso soberana del Señor. Jesús no les dijo, intentemos llegar al otro lado. ¿Qué les dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Les aseguró que llegarían. Esto es importante, amados,
Porque las promesas de Cristo no dependen de la estabilidad de las circunstancias, sino que dependen de su autoridad y soberanía. El Señor no está dependiendo de que si se cae o no se cae el precio del dólar o el precio del petróleo. El Señor no depende de que si está la corrupción más o menos. No, el Señor por ser es soberano, por tener autoridad. Amados, lo que dice Pablo: y mi Dios les dará conforme ¿qué? A sus riquezas en gloria. Por eso es que Él declara: no he visto un justo desamparado, ni su descendencia ¿qué? Que mendigue pan. Porque entendemos que las circunstancias a Dios no le atemorizan. La tormenta a Dios no le atemoriza. Una vez está temblando ahí, ¿no? Aplaudiendo con las rodillas. Pero al Señor nada le atemoriza, amados. Esta palabra, luego que ocurre, que se levantó un viento, una gran tempestad en el original, cuando usted va a ver en el griego, es usada para describir un viento huracanado, un torbellino, algo violento que fue en ese lago. No era normal, no lo habían visto nunca. Esta parte de que el viento era tan fuerte, mire lo que dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Sabe lo que significa esta palabra anegarse? Que se estaban hundiendo. Era algo real, algo físico que les estaba pasando. Hey, maestro, estamos hundiéndonos. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto en la vida? Señor, ya no puedo más, son cosas reales que estoy viviendo. Ya no doy más. Job 1:19 nos habla acerca de cuando Job recibe estas noticias acerca de que están robando sus propiedades, sus ganados. Mire, en Job 1:19 dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, los hijos de Job, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia a uno de sus sirvientes. Amados, hay una realidad que a veces no queremos escuchar y no queremos ver, pero entender que Dios también es el que aflige a las personas. Que muchas veces esas tormentas son generadas en el trono de Dios para probar nuestra fe. Y más de uno dirá: no, pues es que si Dios es amor, Dios es bueno, ¿cómo va a permitir eso en nuestra vida, amados? Dios permite eso. Cuando usted lee el libro de Ruth, Noemí habla de que el Señor le ha afligido a ella. Cuando usted ve toda la historia desde el Antiguo Testamento, ve al Señor también afligiendo a su pueblo. ¿Para qué? Para que entiendan y den pasos y reconozcan que solo Jehová es el único Redentor, soberano y Rey. Pero esta es la realidad. El Señor también aflige. Y duele reconocerlo. Miren lo que dice, por favor, lo que dice Salmo 107, versos 23 al 30, búsquelo. Salmos 107, versos del 23 al 30. Me pareció pertinente que podamos leer y mirar lo que dice la Biblia. ¿Ya lo tienen? Salmos 107, del 23 al 30. Mire, dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló, ¿y qué dice? E hizo levantar un viento. ¿Quién habló? Jehová, el Señor. Dice: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Amén. Cambia la tempestad en ¿qué?
en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Quién es el que habló y levantó esa tormenta? El Señor, amados. ¿Quién es el que orquesta todo lo que pasamos en nuestra vida? El Señor. Pero Juan 16:33 nos da una promesa hermosa. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Promesa de parte del Señor. Amados, la fe no se prueba en los días soleados, en los días buenos, sino cuando la oscuridad cubre el cielo. Ahí es probada nuestra fe. A veces las tormentas no son consecuencia de nuestra desobediencia, sino el plan mismo de Dios para mostrarnos su gloria. ¿O no se acuerda la historia de aquel ciego que le cuestionaban al Señor? A ver, Señor, ¿y este ciego quién pecó? ¿Sus padres o quién? Y el Señor le dice: hey, un momento, no, nadie, ni este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Por eso él tiene esa condición de ciego. Wow. O sea que, Señor, para que se manifieste tu gloria en mi vida, ¿tengo que atravesar tormentas? Sí. Gracias, Dios. Porque esto no es fácil reconocer, amada iglesia. No es fácil decir: Señor, gracias porque vienen tormentas a mi vida y voy a estar gozoso. No, porque muchas veces vamos a estar probados nuestra fe y se va a llenar nuestro corazón de dudas y temor, como vamos a ver más adelante. MacArthur, hablando de esto, habla en su comentario de Lucas, dice: la fe no se mide por la ausencia de problemas, sino por la confianza en Cristo a pesar de los problemas. ¿Y qué es la fe, amados? Lo hemos leído. Es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Señor, yo sé que a pesar de todo lo que estoy viviendo, tú no has perdido el control. Que aunque para mí parece imposible, Señor, para ti todo es posible. Señor, cuando ya parece que todo aquí se acabó, tú tienes un nuevo comienzo. Porque así es Dios. Porque Dios, como es juez justo, poderoso, soberano, también es Padre. Y la Biblia lo compara y dice: ¿qué padre, si sus hijos pidiendo pan le da piedras? Dios, por eso es que Cristo nos enseña a orar de esta manera y a poner delante de Dios. ¿Cómo comienza la oración? Dice: Padre nuestro. Así como Dios es el dueño de todo el mundo, de las estrellas que creó, el universo, todo lo controla, Dios también es un Dios personal que camina a nuestro lado. La palabra de Dios nos dice que el Señor es como sombra a nuestra mano derecha, mire, y nos acompaña y no se va, y está con nosotros siempre. Amados, este es un mensaje que el Señor ha puesto en el corazón para animarte, para que pongas tu confianza en el Señor, a pesar de la tormenta que se ha levantado de manera repentina, y cada uno de ustedes sabe lo que está atravesando. Pensaba en cómo el Señor prueba nuestra vida y cómo se prueba el oro. Usted sabe a cuántos grados más o menos el oro comienza a quitarse las impurezas. Más o menos 1000 grados en adelante uno ya comienza a ver que el oro pierde esas impurezas que es normal de la roca, del mineral. Y me hacía pensar en un versículo que lo llevo como lema en mi corazón. Y está en Job 23:10. Lo voy a decir por cuestión de tiempo, pero Job le está diciendo: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El Señor conoce todo lo que atravesamos, todo lo que pasamos, pero nos probará, amados, y es mi oración que salgamos refinados como el oro.
Más adelante, ¿qué dice la palabra de Dios? No solo vemos una fe que es probada, sino mire cómo reaccionamos y cómo es el corazón humano y hasta pecaminoso en medio de la tormenta. Por favor, lea el 24, esta parte A del versículo 24. No pierda esta porción de Lucas 8. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, ¿qué le decían? Maestro, maestro, que perecemos. ¿Se da cuenta la reacción del humano, de la gente cuando está enfrentando una tormenta que es real? Se estaban hundiendo, el barco se estaba haciendo pedazos. ¿Y qué pasa? Se llenan de temor, vinieron a él desesperados y le despertaron. A mí me llama la atención cómo Cristo en medio de una tormenta está durmiendo. Es tremendo, la barca se movía de un lado a otro. ¿Y Cristo qué hace? Durmiendo. Y el ver que está en esa condición, se desesperan a ver el viento. Este maestro o rabí, como se puede leer en otros textos, es un término único que Lucas está usando para referirse a alguien que tiene autoridad legítima. Están reconociendo la autoridad de Jesús. Sin embargo, aquí el tono no es un tono de Señor, reconozco tu autoridad. No, están en pánico. Nos hundimos, maestro, maestro. Están desesperados. No es un tono de confianza. Ellos reconocen el título de Jesús, pero están dudando ese momento de su cuidado. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Reconocemos y sabemos quién es Jesús, pero el momento de la tormenta, no sé si pueda lograrlo. Si somos honestos, hemos pasado por esto. Este clamor revela una tensión en el corazón humano pecaminoso. Sabemos quién es Jesús, pero cuando el peligro se intensifica, nuestra fe puede tambalear y llenarse nuestro corazón de temor. Éxodo 14, del 10 al 13, búsquelo por favor, segundo libro de la Biblia. Éxodo 14, del 10 al 13, mire lo que dice la palabra de Dios. Búsquelo en su Biblia, me encanta que busquen. Ya lo tiene. Mire, considere esto. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué hicieron cuando les vieron a los egipcios? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no, ¿qué? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El pueblo está saliendo viendo milagros portentosos de parte de Dios. ¿Y qué pasa? Comienzan a temer. Ahí vienen los egipcios y aquí tenemos algo que no podemos cruzar. Y Moisés les tiene que decir: hey, tranquilos, no teman. Pedro, ¿se acuerda? Cuando tiene una tormenta y ven ahí al fondo como un fantasma y se asustan. Y era nuestro Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice: Señor, haz que yo vaya a ti. ¿Y qué le dice el Señor? Ven. Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasa mientras daba los pasos? Vio la tormenta, vio las nubes y dice la Biblia que él se empezó a hundir. Y el Señor lo toma y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Más de una ocasión el Señor está diciendo, no temas. Yo sé que ves las circunstancias, sé que ves la tormenta, pero aquí estoy yo. No temas. Isaías 41:10 habla de esto y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amados, creo que ya lo he dicho antes, más de 366 veces, un poco más, un poco menos, encontramos un no temas de parte de Dios en la Biblia. Como si para cada día de nuestra vida y un poquito más tengamos un no temas al momento de levantarnos. En las tormentas, lo primero que hacemos muchas veces es correr a Jesús con desesperación, pero con poca fe. Y estamos tal vez con ojos llenos de lágrimas y corremos y Señor, no tengo a quien más, pero todavía dudamos en que si Él lo puede hacer. Dios nos llama a correr a Él, pero con certeza de que su carácter es inmutable, de que tiene autoridad. Él no cambia. Si Él ha prometido, Él lo va a cumplir, amada iglesia. El verdadero peligro no es la tormenta, sino es la incredulidad que tienen en medio de la tormenta. Maestro, maestro, perecemos. ¿Cuántos hemos elevado estas oraciones desesperadas, diciendo, Señor, ya no sé qué más hacer? Aquí, marche. Un teólogo lo ponía de esta manera, hablando acerca de este pasaje, dice, Cristo puede parecer dormido, pero su soberanía nunca descansa. Si Él está en tu barca, no temas al naufragio. Amén. No temas. Veamos un punto más. No solo que vemos una fe probada, vemos la reacción del corazón con mucho temor y desesperación. Pero quiero que nos enfoquemos en esto importante, amados, la autoridad de Cristo sobre la tormenta. Por favor, lea la segunda parte del verso 24 hasta el 25. Dice, despertando Él, luego de que le están gritando los discípulos, vamos a perecer. Dice, despertando Él, ¿qué hizo? Reprendió al viento y a las olas. ¿Y qué pasó? Y cesaron y se hizo gran bonanza. Entonces el Señor se levanta, el Señor escucha el clamor de los que estaban en la barca y dice que comienza a reprender. Este verbo es el mismo que usaba el Señor para reprender, por ejemplo, cuando había un endemoniado. Usted lo puede ver en Lucas 4:39. El Señor reprendió y salieron los demonios. Esto muestra, ¿qué muestra, amada iglesia? Que Cristo tiene autoridad absoluta sobre toda la creación. Si el Señor dice algo, eso se cumple. Amados, lamentablemente se ha metido esta idea de el hablar y que uno tiene el poder creador. No sé si usted ha escuchado que todo lo que tú piensas y todo lo que tú hablas, entonces vas a crear para tu vida. Y se ha metido esta falsa doctrina en la iglesia. Y ahí ve a muchas personas declarando y diciendo y arrebatando y que no sé qué. Porque tienes el poder de crear en tu boca. Amados, el único, según la palabra de Dios, que tiene el poder y autoridad absoluta para decir y hacer las cosas es Dios, nadie más. Él es completamente soberano y tiene toda la autoridad. Y la reacción de los discípulos se mezcla con un asombro y con un temor reverente. Miren lo que dice más adelante. Él despertando reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo gran bonanza. Me imagino a ellos con la boca abierta de ver todo lo que pasaba al instante cuando el Señor reprende.
Y el 25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Mire cómo el Señor confronta. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. Estaban, pero así, maravillados de lo portentoso que habían visto del Señor. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Estaban sorprendidos, amados. Salmo 89, el 8 y 9, déjeme leer, le dice: oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová? Y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Qué poderoso, qué grande es el Señor. Colosenses 1, 16, 17, usted lo puede buscar en su casa, pero dice que todo fue creado por Él y para Él, y que el Señor lo sostiene todo. Hebreos 1, 3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas solo con hablar, con decir. Autoridad, soberanía, amados. Nuestra paz no viene de remar más fuerte en esas tormentas, de ver un mejor barco con la capacidad más grande y que no se pueda hundir. No. Viene de recordar quién está en nuestra barca, amados. La calma no es producto de nuestras estrategias, sino de la palabra soberana de Cristo. R.C. Sproul, hablando acerca de la santidad de Dios, dice: cuando Jesús habló, la creación escuchó la voz de su Creador y se calmó y hubo gran bonanza. Por eso es que cuando el Señor iba a sanar, usted recuerda la historia de aquel centurión del siervo que le decía: di solo ¿qué? Di la palabra. Porque conocían el poder del Señor. Di la palabra y será sana. Amados, debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo a pesar de toda la tormenta que se ha levantado en nuestra vida. Amados, este pasaje no es solamente una historia para admirar, no es una historia para que nos quedemos con la boca abierta, sino que es un espejo en el que debemos mirarnos. El viaje de los discípulos comenzó con una instrucción clara: pasemos al otro lado. Ellos no decidieron la ruta, Jesús la decidió, amados. No escogieron la hora de salida, Jesús estableció la hora. No calcularon el clima porque Jesús lo conocía, y sin embargo, en medio del camino una tormenta les sorprende. Esto es exactamente lo que pasa en nuestra vida cristiana. Tal vez algunos comenzaron este año con un rumbo tranquilo, matrimonios en paz, hijos saludables, un trabajo estable, y de repente una tormenta irrumpió en medio de esa tranquilidad. Piensen en esto, amados. Una crisis económica, un diagnóstico médico, una traición, una depresión que no esperabas, y como los discípulos sientes que tu barca se va llenando de agua, y viene desesperación y viene temor. Pero aquí está la lección, amados. Jesús estaba en la barca antes, durante y después de la tormenta. Él no llegó después de que el peligro pasó, no observó desde la orilla, no mandó ayuda a distancia. Él estaba ahí físicamente presente, aunque en silencio y en reposo, pero Él estaba ahí. Aquí surge una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento: ¿por qué Jesús parece dormir cuando más lo necesitamos? ¿Por qué, Señor, cuando más te necesito es cuando menos te escucho o te siento? La respuesta no es siempre que Él esté distante, sino que Él está enseñándonos
a confiar en su presencia más que en la intervención inmediata que pueda tener. Alguien lo ponía de esta manera y decía: no vayas al Señor a buscar solamente sus manos, sino anda a buscar su rostro, humillado en oración. La fe madura no se mide por cuán rápido Dios responde, no, sino por cuánto confiamos, aunque todavía no haya respuesta, aunque estemos en medio de esa tormenta atravesando. Jesús no solo calmó el mar, sino calmó el corazón de los discípulos que estaban ansiosos, deprimidos. La tormenta externa cesó, pero más importante aún, Él confrontó la tormenta interna de miedo e incredulidad que había en ellos. Hermanos, la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Cristo gobierna por sobre todas las cosas. La calma de Jesús en medio del viento y las olas es la calma que Él quiere impartir a cada uno de nosotros. Quizás hoy tu tormenta no sea una tormenta literal, pero es de igual de real. Un matrimonio que parece naufragar, el hijo que se ha alejado de Dios, las cuentas que no cuadran, no hay dinero, las noches de insomnio que parecen interminables, diagnósticos, enfermedades repentinas. La voz que clamó del mar sigue clamando el día de hoy, amados. ¿Dónde está tu fe? ¿Tienes fe tal vez en los recursos que puedes generar o en tu inteligencia? Eso es tener fe en la fe, en cosas materiales. Amados, yo quiero preguntar esto que les preguntó el Señor a sus discípulos: ¿dónde está tu fe? No es una reprensión fría, es una invitación amorosa a volver nuestros ojos de las olas, de la tormenta, volver nuestros ojos hacia el Maestro, a mirar a Jesús. El Salmo 46 del 1 al 3, y es un salmo muy especial para mi esposita y para mí, y compusimos una canción que se llama Refugio con este salmo. Y pasábamos un momento muy difícil en nuestra vida, de incertidumbre, de neblina en nuestra vida, de tormentas, de cuestionarnos cosas, de por qué nos pasaba tantas cosas. Y el Señor nos recordó este salmo y se hizo una canción. Salmos 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. No temeremos. Cuando Jesús dijo: pasemos al otro lado, no estaba dando una sugerencia, sino estaba garantizando la llegada de esa barca al otro lado. La tormenta no es el destino, es solo parte del camino, amados. Y si Jesús está en la barca, puedes estar seguro de que vas a llegar al otro lado. Oremos. Padre, Señor, gracias, porque en medio de todo lo que atravesamos, todo lo que vivimos, lo que acontece en nuestra vida, Señor, muchas veces ha sido repentino, no hemos esperado situaciones, Dios, y a veces también hemos caminado con nuestro corazón destrozado por situaciones que veíamos a lo lejos que se iba a formar una gran tormenta, Dios. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, humillados, reconociendo que tú eres el Dios grande, poderoso, aquel que tiene autoridad por sobre todas las cosas. Hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que aquel que puede mandar y reprender a la tormenta y que todo se haga paz y bonanza, eres tú, Señor. Señor, enséñanos a descansar en ti, a reconocer que tú eres el fuerte, el valiente, el poderoso, que
Que tú eres rey por sobre toda tempestad, por sobre toda enfermedad, sobre todo diagnóstico, sobre toda situación. Tú sigues siendo rey, Señor. Padre, que entendamos que a ti no te atemoriza olas, el clima, porque tú lo creaste absolutamente todo, Señor. A ti no te atemoriza las circunstancias, no te atemoriza, Señor, la violencia que esté pasando en el país, la corrupción, no te atemoriza, Señor, porque tú reinas por sobre todas las cosas, Dios. Que lo que aprendemos hoy de tu palabra, Señor, no sea algo motivacional para sentirnos bien en medio de las tormentas, no, sino para reconocer que el único camino y verdad y vida eres tú, Señor, y no hay otro en quien tengamos salvación. No hay otro camino para llegar al Padre, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que nuestra mirada tiene que estar puesta en ti, Señor. Tú eres, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, que no veamos más a la circunstancia, que es real, que muchas veces duele, pero que te veamos a ti, Señor. Y veamos cómo tú obras, y veamos cómo tú muestras, y a veces que cuestionamos, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Viene esa respuesta, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Gracias, Señor, porque a través de nuestra aflicción te podemos dar gloria. Y como dice un cántico, Señor, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción, Dios. Que tu nombre sea glorificado. Ese es el punto, ese es el propósito final del hombre. Darte honra, darte gloria en los momentos que paso bien, Señor, pero también en los momentos de tormenta, de necesidad, de tempestad. Cuando no veo una luz al final, Señor, trae gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has hecho de nuestra vida un templo. Y gracias porque eres tú quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Pero también eres nuestro compañero fiel. Gracias porque tú pones paz en medio de la tormenta. Gracias porque tú traes, Señor, salvación en medio de las dificultades, Dios. Padre, hoy es mi oración que si alguien ha escuchado este mensaje y nunca ha creído en ti, Señor, yo te pido que le concedas tu salvación, que le concedas este don precioso de conocerte a ti, de creer en ti, Dios. Gracias, Señor, porque somos testimonios vivos de todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén.